Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Si lo tienen, lo leemos, dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta ahí la palabra del Señor. Muy claro los pasajes, los versículos, aun si es que no tuviéramos que explicar nada, ya los mismos versículos nos explican qué es lo que el autor quiere decirnos. Este pasaje empieza diciendo, asimismo vosotras. Ese asimismo viene haciendo una conexión con todos los otros conceptos y pasajes que trata el apóstol Pedro. Asimismo, como lo hacían nosotros a las autoridades, así como lo hacían los trabajadores a sus amos, así también llega el momento del matrimonio, las esposas hacia los esposos en esta sumisión. Pero asimismo referido sobre todas las cosas al ejemplo que Cristo nos da en este pasaje. Dice asimismo vosotras, pensando en ese ejemplo que Cristo nos dejó en el versículo 21 del capítulo 2, donde dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el ejemplo en cada una de las áreas en las que se aplica la sumisión. En el trabajo, en como ciudadanos, como esposos, en la familia, en todas las áreas. Este es el ejemplo, el de Cristo. Él nos dejó ya las huellas por donde nosotros tenemos que caminar. ¿Y qué sumisión hubo allí con Cristo? Él se sometió a la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, al igual que el Padre, no escatimó ser igual que el Padre y se sujetó a la voluntad del Padre. Hubo una sumisión que Él mismo nos marcó a nosotros, que no importa el título que tengamos, tiene que haber una sumisión, porque eso es el patrón que Dios nos dejó, el modelo. Desde la creación ya Dios nos dejó ese modelo. Ahora, si ustedes se fijan en el Génesis también pasó lo mismo, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, ¿a quién creó primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre creó primero y del hombre creó a la mujer. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 me parece, o capítulo 7, también vuelve a tratar este tema de que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer y luego vinieron los hijos. Entonces hay una estructura de autoridad y por eso tiene que haber sumisión. Asimismo, pensando en este ejemplo del Señor Jesús, también las mujeres, las esposas, tienen que someterse a sus esposos. Pedro recordó este concepto de la sumisión y no en un sentido de ser un esclavo o ser dominado por la otra persona, sino más bien en un sentido de ponerse bajo la autoridad que Dios estableció. Ponerse bajo el rango establecido por Dios. Hay un rango, así como en el ejército hay un rango.
Y a veces pareciera que un soldado podría tener mejor carácter que un general, pero el soldado tiene que obedecer al general, porque es la posición, el rango que ocupa. Así lo mismo el apóstol Pedro nos hace recordar. La autoridad no es una dictadura, sino el ejercicio amoroso de la autoridad divina bajo el señorío de Cristo. La autoridad no es una dictadura, sino el ejercicio amoroso de la autoridad de Dios bajo el señorío de Cristo. Aquí el apóstol Pedro nos da algunas razones para esta sujeción. En primer lugar, fíjense que él les habla a las esposas. Está sujeta a vuestros maridos. Es específico porque habla del matrimonio. No le dice, vosotras mujeres estás sujetas al hombre en general, sino como está enfocado en el matrimonio, le habla a mujeres, esposas, estás sujetas a vuestros esposos. La sujeción es al esposo. Y es interesante resaltar esto para que no haya ninguna, no se saque de contexto porque está dentro del ámbito del matrimonio que habla Pedro. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hay un motivo por la cual el apóstol Pedro habla de esta sumisión, y es que muchas mujeres habían venido a conocer a Cristo y sus esposos no eran creyentes. Y ahí la dinámica en el hogar empezó a cambiar mucho. ¿Por qué cambió mucho? Porque la Biblia, cuando uno empieza a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que somos libres. Tanto el hombre como la mujer somos libres en Cristo. Y en aquella época no era un buen concepto el hecho de que una mujer sienta toda la autoridad de ser libre, porque había un concepto diferente en cuanto a la mujer en aquella época. Los romanos tenían un concepto diferente del que nosotros hoy tenemos. Los romanos tenían un concepto de la mujer más como un objeto que como un complemento, como la Biblia lo enseña. Por lo tanto, había esposas que no sabían cómo manejarse en esta situación y era importante que sepan cómo tenían que conducirse como esposas de hombres no creyentes. Por eso le dice, sean ganados sin palabra por la conducta. El énfasis acá va a ser siempre la conducta. Va a enfocarse en el corazón y no en lo externo. Hay un pasaje en Efesios capítulo 5, si ustedes me siguen con su Biblia, si no, también puede estar allí en la pantalla. Efesios capítulo 5 también habla acerca de lo mismo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es claro esto también. El varón se somete a Cristo. En ninguna parte de la Biblia se va a mencionar de que el varón se somete a la esposa. El varón, el esposo, se somete solo a Cristo. Su sumisión es a Cristo. Y de la esposa, la sumisión es al esposo, como al Señor. Y siempre agrega y siempre va a enfatizar esto. Cuando habla de los hijos también, en el Señor, como al Señor. Porque es solamente en Cristo que se puede aplicar esta sumisión. ¿Me pueden dar un ejemplo? Si en algún momento ustedes vieron este tipo de sumisión fuera del ambiente cristiano, fuera del ambiente donde está Cristo en el centro, es difícil encontrar esta sumisión. O sea, no se habla de sumisión.
Al contrario, se promueve que la mujer está al mismo nivel que el hombre y no hay nada que lo diferencie y hay todo el movimiento feminista, ¿no? Que por ahí lo vamos a mencionar más adelante, que no ayuda para nada cuando se habla del tema de la sumisión. Los esposos deben ser compañeros, no rivales. Durante la ceremonia, en el casamiento, siempre se remarca, ¿no? Que a partir de ese momento que se casan, ya no son dos personas delante de Dios, sino que pasan a ser uno delante de Dios. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos personas, dice así, una sola carne. Y es así como Dios ve el matrimonio, una sola carne. Y cuando se quiere comunicar con esa carne, se comunica primero con el marido, se comunica con el esposo, porque Dios nunca saltea el orden que Él ha establecido. La sumisión tiene un propósito evangelístico, en este caso, cuando Pedro enseña de la sumisión, por el hecho de que había maridos que no eran creyentes. Y la mejor manera de que las mujeres ganen a sus maridos era a través de la sumisión, su conducta, a través de mostrar su hermosura interna, el corazón. Porque dice que tienen que ganarlo sin palabras, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de las esposas. Las esposas cristianas que sermonean a sus maridos no solo los alejan del Señor, sino que muchas veces cierran su corazón para una futura oportunidad cuando ellos escuchen el Evangelio. Y hay muchos casos acerca de esto, ¿no? Siempre me acuerdo de una pareja, más o menos estaban en sus 50 años por ahí, me tocó la oportunidad de visitar a esta hermana que empezó a venir a la iglesia, y ya tenía un trasfondo de ir a algunas iglesias y de pronto, vino a nuestra iglesia con el deseo de congregarse y el pastor me dijo que vaya a visitarla, así que empecé a visitar a esta mujer, a veces siempre estaba con la familia ahí y un día charlando acerca del tema de su esposo, le pregunté por qué él no viene a nuestra iglesia, porque le decía, veo que él la trae a usted, la deja en la puerta de la iglesia, pero él no entra. Incluso saluda a algunos de la iglesia porque eran conocidos, eran vecinos, pero él no se queda. Y después, y es chistoso porque el hijo de ella, que era un adolescente, me dice, lo que pasa es que ella le predica mucho a mi papá. Y le digo, ¿cómo le predica? ¿Le predica el evangelio? No, dice, ella lo que hace es pone una predicación en la tele a todo volumen todas las noches para que mi papá escuche. Entonces mi papá, para que no escuche más, la lleva a la iglesia todos los días que hay culto, así en la noche él descansa y no escucha más los sermones. Si bien es cómico esta situación, pero muchas veces pensamos que podemos ganar al cónyuge con las muchas palabras, razonando, tratando de hacerle entender, y al final lo único que hacemos es cerrar el corazón. El mensaje más fuerte que un cónyuge le puede dar al otro es su conducta, su testimonio. Si imita a Cristo, es un mensaje mucho más fuerte que 1000 palabras. Porque no hay ese tipo de conducta en otro lado. Solamente Cristo puede producir esa conducta en el corazón de la persona, de sumisión, esa conducta de amabilidad, de respeto, de honra. Solo lo produce Cristo. Pero ahora, esta manera de vivir tenía que ser, fíjense el versículo 2, considerando vuestra conducta, esa conducta tenía que ser casta y respetuosa. Casta, ¿qué significa casta? Significa pura. Esta palabra casta significa pura, viene de pureza. La esposa tiene que tener la reputación de ser un modelo de moralidad y pureza.
Y qué hermoso cuando de la mujer sale este concepto de pureza, de moralidad, este concepto que, sabes que al menos, a veces uno piensa en situaciones, ¿no? Sabes que al menos la mujer no te va a mentir. Siempre me decía uno, la esposa no te va a mentir, pregúntale a la esposa. Y uno al menos tiene esa idea de que al menos la esposa va a decir la verdad. La esposa va a intentar ser pura y mantenerse en la verdad. Por eso dice que esta conducta tenía que ser pura. No solamente pura, sino respetuosa, dando reverencia a su marido, teniéndolo en alta estima, poniéndolo en alto al marido. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el trato entre los cónyuges no es el mejor. Y tan solo tenemos los conceptos de cómo tenemos que tratarnos unos a otros como creyentes, pero no lo ponemos en práctica. ¿Saben por qué? Quizás ustedes ya sabrán por qué. Porque no es fácil. Hablamos del concepto de que la esposa se somete al esposo, pero en la práctica no es fácil. Porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay deseos malos dentro nuestro que no quieren hacer lo que Dios nos manda hacer. Hay un deseo dentro nuestro que dice, hacé lo que vos querés. Y encima con todos los eslogans que encontrás en este mundo que te dicen, hacé lo que vos querés, hacé lo que vos sentís. Y todo esto fomenta el movimiento humanista, feminista, hacé lo que vos querés. Si el marido trabaja 15 horas al día, ¿por qué la mujer no puede trabajar 15 horas al día también? Si el marido gana un buen sueldo, ¿por qué la mujer no puede ganar un buen sueldo también? ¿Y quién cría a los hijos? Y la abuela. Y la abuela dice, no, yo no voy a criar a los hijos. Entonces se va fomentando esta idea de que yo hago lo que quiero y lo que creo que es mejor para mí. Y se pierde este concepto de sumisión, de una conducta casta, respetuosa, teniendo al marido en alta estima. Un comentarista decía, en un hogar cristiano debemos ministrarnos unos a otros. Un esposo cristiano debe ministrar a su esposa y ayudarla a embellecerla en el Señor. Una esposa cristiana debe animar a su esposo y ayudarlo a crecer en el Señor. Padres e hijos deben compartir las cargas y las bendiciones y procurar mantener un ambiente de entusiasmo y crecimiento espiritual en el hogar. Si hay personas no creyentes en el hogar, se sentirán más atraídas a Cristo por lo que ven en nuestras vidas y nuestra relación unos con otros que por las palabras que decimos. Ahora, fíjense entonces, la conducta es lo que nosotros tenemos que mostrar. No tanto las palabras, sino la conducta. Una conducta pura, respetuosa, honrando y poniendo al esposo en alta estima. En el versículo 3 habla de lo externo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, y el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No solamente tiene que haber una conducta para mostrar de que, bueno, le tengo que mostrar. El Señor dice, tiene que salir del corazón. Porque si uno finge esa conducta, no va a durar mucho. Podemos fingir una conducta por un tiempo, pero después va a salir lo que hay en el corazón. Y el Señor, y Pedro se enfoca, esa conducta tiene que estar y salir del corazón. Ahora, no solamente por el motivo de que tiene que ser una conducta del corazón, sino porque había todo un movimiento de mostrarse. No solamente fingiendo ser una persona amable, fingiendo ser una persona respetuosa, sino también mostrando la belleza.
y querían ocultar detrás de la belleza un corazón rebelde, un corazón que no se somete al esposo. En este contexto, las mujeres romanas estaban cautivadas, dice un historiador, las mujeres romanas estaban cautivadas por las últimas modas del momento y competían entre ellas con vestidos y peinados ostentosos. Era común ver que las mujeres lucieran peinados detalladamente elaborados, adornados con peinetas de oro y plata e incluso piedras preciosas. Usaban prendas elaboradas y costosas, todo con el propósito de impresionarse mutuamente. ¿Alguna vez vieron alguna película de contexto romano? Películas romanas. ¿Alguna vez vieron a las mujeres romanas usando sombreros? Rara vez. ¿Por qué? Porque para las mujeres romanas los peinados, el mostrarse era lo mejor que podía haber para ellas. Era su identidad. Y competían entre ellas, mostrándose. No solo los peinados, sino también la vestimenta. Y es interesante porque lo que había en aquella época también lo hay hoy en día. Toda la moda, la tendencia, el glamour, todo ya existía en aquella época. Solamente que era en otra forma. Con todos los peinados ostentosos y las joyas que utilizaban y todo el oro que exhibían, todo para llamar la atención. Entonces, como no podían tener la atención del esposo por una conducta pura, por una conducta respetuosa, entonces empezaban a llamar la atención de una forma externa. Cómo se vestían, cada vez siendo más atractivas para llamar la atención del esposo y competir entre ellas. O casualidad, hoy en día es lo mismo, ¿no? Uno ve la tele y nosotros no nos damos cuenta, pero mucho de la televisión lo aplicamos a nuestro hogar. Vemos cómo se visten en la tele, vemos cómo se peinan en la tele y queremos imitar. Y nos vamos tras ese glamour, tras esa moda, las nuevas tendencias, y vamos imitando, a tal punto que pasa a ser el centro y el enfoque de nuestra relación con los demás y con nuestro esposo. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que el atavío no sea el externo, de peinados ostentosos ni de adornos de oro y plata, sino el interno, el del corazón. El enfoque no tiene que ser el externo, sino el interno. Y esta palabra adorno que aparece acá, dice, vuestro atavío no sea el externo, sino externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestido lujoso. Esta palabra adornos se traduce como cosmos en el original y es de donde viene nuestra palabra cosméticos. ¿Sabía? Desde aquella época ya estaba el cosmos, ¿no? O sea, todo tu cosmos, tu mundo, eras vos misma. Y hoy en día es muy parecido. El embellecimiento externo tiene un resultado negativo. Que toda la atención sea enfocada en lo externo. Y cuando lo externo se va, ya no tenés más la atención de las personas. Ya no tenés más el respeto, ya no tenés más la admiración de tu esposo. Porque es vano. Y tiene un resultado negativo. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Fuerte ese versículo, ¿no? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Sabe cómo se traduce apartada de razón? Loca, ¿no? Una mujer que no razona. Quiere hacer lo que quiere, se enterquece y no quiere hacer caso y hace lo que quiere, no tiene razón. Y aunque tenga toda la belleza, dice que es parecido
a un adorno que lleva un cerdo. Una esposa cristiana con un esposo no creyente podría pensar que debe imitar al mundo si quiere ganar a su esposo, pero ocurre justo lo contrario. El glamour es artificial y externo. La verdadera belleza es real e interna. El glamour es algo que una persona puede ponerse y quitarse, pero la verdadera belleza siempre está presente. La llevamos a todo lado. El glamour es corruptible, se deteriora y se desvanece. Bueno, todo esto sin duda nos ayuda a entender todo lo externo y podemos seguir profundizando cada vez más en lo externo y tanta atención que nosotros le damos a lo externo, a la apariencia. Ahora, esto no significa que una esposa no tenga que hacerse atractiva para su marido. La esposa ha de ser atractiva, pero con discreción y modestia. No por el hecho que el apóstol Pedro dice que no nos enfoquemos en lo externo, las mujeres van a andar descuidadas, la esposa va a andar descuidada, ¿no? No está diciendo esto, sino que esa decoración externa tiene que ser con modestia, tiene que ser con discreción, no ostentoso, no llamando la atención. Porque sabían que las esposas, cuando se embellecen externamente, primeramente se embellecen para sus esposos. Por eso el apóstol Pedro dice, el enfoque no tiene que ser eso. O sea, no se están embelleciendo para el mundo. Pero hoy en día, como vas a cualquier lado y en cualquier lado hay un celular filmando, hay una cámara en delante de las personas, todos quieren enfocarse en lo externo. Pero tampoco esto quiere decir de que la esposa no se arregle, no se embellezca, sino más bien que lo haga, pero con discreción y modestia. El embellecimiento interno es el asunto y el propósito de lo que el apóstol Pedro quiere decir. Y ese embellecimiento en el versículo 4 dice, tiene que ser del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Son dos cosas que remarca. Ese embellecimiento tiene que ser afable y apacible. Y qué hermoso es encontrar una mujer con este espíritu, afable y apacible. Y la palabra afable significa agradable, dulce, suave en la conversación y el trato, alguien con quien se puede hablar. Apacible habla de calma, serenidad y tranquilidad en los momentos alegres y en los momentos adversos. Y esta palabra afable, agradable, amable, dulce, esta traducción literal es alguien con quien se puede hablar. Qué interesante, ¿no? Hay matrimonios donde no se pueden hablar entre los dos, sin discutir y pelear. Pero qué hermoso que el esposo puede encontrar en la mujer, en su esposa, alguien con quien hablar. ¿Alguna vez escucharon la expresión, con vos no se puede hablar más? ¿Sí? Porque su carácter no permite. Pareciera que todo es pelea. Bueno, no están los esposos, algunos esposos no están acá, pero probablemente ellos pueden identificar cuando dicen algo y la esposa enseguida ya le está contestando. No termina su pensamiento y la esposa ya le está contestando. Y pareciera que están en una posición de defensa, ¿no? Porque el corazón no está amable, no está ni afable ni apacible. Ya en su corazón hay un conflicto, en su corazón hay una guerra, en su corazón quiere aceptación, quiere la atención, quiere hacer lo que ella desea. Pero el principio de Pedro es que ese corazón tiene que escuchar al esposo. Que la mujer sea alguien con quien el esposo pueda compartir sus pensamientos, sus ideas. Esposas, ¿alguna vez le cortaste a mitad el pensamiento de tu esposo?
Esposa, ¿alguna vez tu esposo te estuvo compartiendo una idea y no le dejaste terminar la idea porque te parecía descabellada? O sea, ya no tiene razón, ni siquiera tiene razón lo que me está diciendo, por lo tanto le corto. ¿Por qué no lo dejamos al menos? Dejarlo que el marido se exprese, ¿no? Y comparta toda la idea. Eso, el espíritu amable, afable, apacible, es de grande estima delante de Dios. La belleza interior no depende de un cuerpo embellecido, sino de una relación íntima y constante con Cristo. Alguien dijo, una mujer cristiana que cultiva la belleza de su interior no tendrá que depender de apariencias superficiales. A Dios le importan los valores, no los precios. Interesante este comentarista, ¿no? A Dios le importan los valores y no los precios. Así que pensando en esto, es como una exhortación, pero también un ánimo para que las mujeres puedan crecer en esa conducta amable, apacible. La dulzura, familia, no va a venir del varón. Dios no lo creó así. La dulzura viene de la esposa, de la mujer, la que construye ese ambiente hogareño en casa. No viene del varón, viene de la mujer. Pero hoy en día, todas estas ideas nuevas que están saliendo nos llevan a pensar más y las mujeres empiezan a pensar más como los varones, en lugar de pensar más como la mujer que Dios lo creó para que piense. Por lo tanto, tengamos en cuenta este ánimo de exhortación y pone dos ejemplos. No vamos a profundizar en estos ejemplos, pone el ejemplo de Sara. Fíjense en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, así ataviaban su corazón. Estas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, sin tener miedo de ninguna amenaza, literalmente dice. Ahora pone el ejemplo de Sara acá. Sara significa princesa, ¿no? Qué hermoso nombre. Y la princesa no exigía, la princesa Sara no exigía, sino que ella se sometía a su esposo, a tal punto de llamarle Señor. Oh, casualidad, mi esposa se llama Sara, ¿no? Pero no me dice Señor. Bueno, no, después cortamos esta parte del mensaje. No creo que hoy en día, el punto del apóstol Pedro no es que las mujeres le llamen Señor a su marido. Señor significa amo. Mi amo, ¿qué le puedo servir? ¿No? ¿Quiere un cafecito, un matecito? No es la idea del apóstol Pedro, mi amo, sino más bien el hecho de la autoridad. O sea, el respeto era tanto de Sara a Abraham que Sara lo respetaba a él como si fuera su amo. No está tan mala idea porque dice que la mujer le pertenece al varón, así como el varón le pertenece a la mujer. Y esa es la idea de cómo la esposa tiene que ver al esposo, como el amo, como que a él le pertenece, yo le pertenezco a él. Y esa es la idea del concepto acá. Y ahora, esto tiene que enseñarnos de que la admiración, el respeto, tiene que ser muy grande de la mujer hacia el marido. Lo de Sara era totalmente fuera de razón, porque ¿se acuerdan cuando Dios lo llamó a Abraham? Le dijo, deja tu familia, tu parentela, todo, y tenía que salir con su esposa, con sus hijos, y salir a la tierra que Dios le había encomendado, que Dios le iba a dar. Pero Dios nunca le dijo dónde tenía que ir, solo le dijo que salga. Y Sara lo respetaba tanto, lo admiraba tanto a su marido, que se fue con él. Pero si vos le preguntarías a Abraham, ¿dónde vas? Y Abraham te iba a decir, no sé a dónde voy. Y lo mirás a Sara y vos lo estás siguiendo a él y él no sabe a dónde va. Pero ahí va el concepto. Él es la cabeza y yo le sigo.
Puede ser que la cabeza sea una persona inconversa, como le pasó a estas mujeres, un marido inconverso. Pero Dios jamás va a saltear los niveles de autoridad, los rangos de autoridad. Él es el esposo, Él es el marido. En esa posición está esta persona que no conoce al Señor, pero es el marido, es la cabeza en el hogar. Ahora, eso no quiere decir que la mujer le tiene que obedecer en todo a tal punto de que si el marido le anima a pecar, ella también tiene que pecar. No está hablando de eso, sino está hablando de la sumisión en el hogar, del respeto, de la honra, cómo le hablamos al esposo, cómo nos dirigimos al esposo. He visto tantos casos, tantas experiencias donde la esposa lo trata al esposo más como un hijo que como un esposo. Lo trata más como un hermano que como un esposo. Y no es el concepto bíblico. No importa si el esposo no tiene buenas ideas. Es el esposo. Y Dios va a respaldar al esposo porque está en la posición de autoridad en el hogar. Y ese es el concepto acá. Así que, para terminar con esta parte, las mujeres, hay 5 requerimientos para ser una mujer con un corazón adornado, con un corazón sumiso. Son características que no es que en la Biblia hay un versículo específico por cada uno, pero sí está el concepto. En primer lugar, la esposa tiene que ser sumisa. En segundo lugar, tiene que ser fiel. Tercer lugar, tiene que ser dócil. Tiene que ser pura y respetuosa. Y en último lugar, tener belleza interior. Tener belleza interior. Muy bien, hay mucho más que se puede hablar acerca de la esposa hacia el esposo. Pero no nos olvidemos, el concepto es acá el respeto, la admiración, cómo nosotros vemos a nuestros esposos. El apóstol Pedro ya nos marca claramente cómo tenemos que hacerlo. Muy bien, hay un solo versículo que si por ahí quieren las mamás que tienen bebés, quieren hacer un cambio con el esposo puede venir y escuchar este último versículo. Si así lo quiere, no es obligatorio, porque el último versículo va directamente dirigido al esposo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro toma más tiempo, más versículos para explicar el concepto de la sumisión de la mujer por todos los malos conceptos que había en aquella época. La cultura romana era más una cultura era una cultura machista, una cultura de tener a la mujer más como un objeto y no tanto como una compañera, un complemento. Y si no, tenía lo opuesto, ¿no? De que eran tan rebeldes las mujeres que le hacían frente al esposo. Y sin duda eran todos matrimonios disfuncionales, familias disfuncionales. Por ese concepto era que el apóstol Pedro toma más versículos para explicar a la mujer cómo vivir como una mujer cristiana, cómo ser una esposa cristiana, porque llegaban a Cristo y no sabían cómo ser una esposa cristiana. Pero hay un versículo que va directo a los esposos y dice, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente. Ese igualmente se hace referencia nuevamente al concepto del ejemplo de Cristo. Así como la mujer tiene que seguir el ejemplo de Cristo, el esposo tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Vivir con ellas sabiamente. Este vivir con ellas, en el idioma original que se escribe, se traduce como habitar. No es tan solo estar juntos, sino habitar, cohabitar juntos. Hay una comunicación, hay una conexión. No es solamente vivir en la misma casa, bajo el mismo techo. Esto habla de cohabitar. Tiene que haber una comunión, una conexión entre los dos. Esto implica mucho más que compartir el mismo domicilio. El matrimonio es fundamentalmente una relación física donde hay presencia de las dos partes. Los dos serán una sola carne, dice la palabra de Dios.
Y sin duda las parejas cristianas disfrutamos mucho más que una relación física de presencia, sino espiritual, intelectual, emocional, que nos une en Cristo. Pero es habitar juntos, cohabitar, que haya una conexión. A veces pareciera que el esposo está presente en cuerpo, pero no en espíritu, ¿no? Seguro que a ninguno de los esposos acá les pasó, pero a mí me pasó varias veces de estar presente en mi casa en cuerpo, pero no en espíritu. Digo espíritu porque mi mente estaba totalmente en otro lado. Mi pensamiento estaba en otro lado, mis emociones estaban en otro lado. Y a los esposos nos pasa cada tanto de estar presente, pero no cohabitar juntos en el hogar. Estás pensando en el sustento, estás pensando en el trabajo, estás pensando en la empresa, estás pensando en los mandados que tenés que hacer, estás pensando en la relación con tus amigos y pareciera que estás presente en persona, de cuerpo, en cuerpo, pero no con todos tus sentidos. Y el apóstol Pedro dice, habitad con ella sabiamente, cohabitar en el hogar, en presencia, que todos tus sentidos estén presentes, sabiamente. Sabiamente habla de según el conocimiento que proviene de Dios. Si vamos a estar juntos como el marido de la imagen de Cristo, entonces yo tengo que tener una comunicación, una conexión sabia, porque yo reflejo a Cristo en el hogar. Y mi sabiduría tiene que venir de arriba, no de afuera. No tenemos que seguir el consejo de afuera del mundo, sino el consejo que viene de Dios, de arriba. Un pastor, mientras predicaba este pasaje, ponía un ejemplo de cómo las dos personas podían conocerse tanto aún sin saber todo lo que uno sabe del otro, en el conocimiento e inteligencia que cada uno tiene, ¿no? Y puso un ejemplo de la esposa de Albert Einstein. ¿Se acuerdan, no? Einstein, famoso científico. La esposa de Albert Einstein, una vez le preguntaron si ella entendía la teoría de la relatividad del doctor Einstein. Y sin duda ella respondió, no la entiendo, pero sí entiendo al doctor. Esa es la idea, ¿no? Ella no entendía toda la teoría de la relatividad, porque ella no era científico, pero entendía al doctor, que creó toda la teoría de la relatividad. Y esa es la idea. No es que uno tiene que saber todo lo que el esposo tiene en la mente. No es que uno tiene que saber todo lo que cada uno piensa en el hogar, todo lo que hay, y saber de todo. Puede ser que la esposa tenga una profesión, el esposo tenga otra profesión, pero la idea es que conozca a la persona, que haya un trabajo de conocerse el uno al otro. Es asombroso que dos personas casadas puedan vivir juntas y no conocerse en realidad. La ignorancia es peligrosa en cualquier ámbito de la vida, pero es especialmente peligrosa en el matrimonio. Mucho más peligroso. Un esposo cristiano necesita conocer los estados de ánimo, sentimientos, necesidades, miedos y anhelos de su esposa. Necesita escuchar con el corazón y tener una comunicación significativa, una comunicación profunda con ella. Tiene que haber un conocimiento más allá de lo externo. Esposos, ¿conoces el corazón de tu esposa? ¿Conoces sus miedos, sus temores? ¿Conoces sus necesidades, lo que ella anhela? Probablemente anhela algo totalmente diferente a lo que vos pensás que ella anhela. Y estás tan preocupado por querer obtener algo que ella anhela, pero quizás anhela algo diferente. Tomarse el tiempo para conocer a tu esposa es lo más importante. Muchas veces pensamos, porque el mundo ya nos dice algo, ¿no? Las esposas necesitan seguridad, necesitan provisión, necesitan esto, lo otro.
Por ahí la esposa solo necesita que estés a su lado. Así como Sara, que lo siguió a Abraham, ¿no? Mientras estaba con Abraham estaba tranquila. No sabían a dónde iba. Dejaron toda la familia, salieron a caminar, pero mientras estaban juntos estaban bien. Debe existir en el hogar un ambiente protector de amor y sumisión que permita al esposo o la esposa estar en desacuerdo y aún así ser felices juntos. Puede haber desacuerdo, sin duda, lo va a haber, pero que eso no quite la felicidad, el gozo y la paz en el hogar, porque ambos pueden ir delante de Dios. Cuando hay enojo, ya cambia toda la ecuación, porque dice que sus oraciones van a ser estorbadas. Lo mejor es que haya un conocimiento profundo donde ambos sepan de que quizás no están de acuerdo, pero pueden ir al Señor para ponerse de acuerdo. Quizás tome unos días, pero es el camino como tenemos que solucionar los desacuerdos. El mismo versículo 7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No está diciendo que la mujer es un vaso frágil, sino como a vaso más frágil. Cuando uno tiene una copa fina, una copa cara en la mano, uno tiene más delicadeza, ¿no? Tiene más cuidado, como que respeta más a esa copa y piensa en cómo va a agarrar esa copa, porque se puede romper, ¿no? Y qué vergüenza si no supiste agarrar la copa y se quebró, se rompió. Mientras más fina es la copa, más delicada es. Y tenemos que ser más cautelosos, más cuidadosos cómo agarrar esa copa. Lo mismo es en el matrimonio. Es como un vaso frágil, dice. Tenés que, con mucho cuidado. O sea, no con mucho cuidado porque se va a poner a llorar todo el tiempo, sino con mucho cuidado porque es frágil y sí, se puede lastimar. ¿Alguna vez escucharon a un hombre decir, me heriste los sentimientos? No. Ya, sería muy frágil el hombre, muy tierno, ¿no? Pero ¿escuchaste a alguna mujer decir con esas palabras o con otras palabras que su corazón fue lastimado? Muchas veces, ¿no? Bueno, el hombre no dice eso. Por eso el apóstol Pedro dice, bueno, cuidado, es como un vaso más frágil. Tenés que tener delicadeza para tratar con ella, honrar a la esposa. ¿Se escucha todavía? Sí, ¿no? Sí. El esposo debe tratar a su esposa como un florero caro, dijo alguien, hermoso y frágil, que contiene un tesoro precioso. Los grandes resentimientos, dijo alguien, a menudo nacen de pequeñas ofensas. Si no la tratás como a vaso más frágil, uno de los peligros es que crezca el resentimiento en el corazón de ella. Y a menudo esos resentimientos nacen de pequeñas ofensas. Alguna vez los esposos, no sé si se acuerdan de que cuando hubo una discusión, la esposa se acordaba de todas las discusiones que pasó. Dice que un predicador decía que las mujeres cuando hay una discusión no se ponen histéricas, sino históricas. Empiezan a contar todo lo que pasó, ¿no? Porque quedó un resentimiento. Y desde el primer momento que no la trataste como a vaso más frágil, fue guardando en su corazón. Y si eso no se soluciona, después termina obviamente en una separación, ¿no? Honrar a la mujer como vaso más frágil significa que el marido respeta los sentimientos, los pensamientos y deseos de su esposa. Puede que no esté de acuerdo con sus ideas, pero lo respeta. Y es lo mismo que le decíamos a las esposas. Los esposos tienen que escuchar las ideas de las esposas. A propósito, los esposos utilizamos muchas ideas de las esposas. A veces no lo reconocemos, pero utilizamos muchas ideas porque ellas son detallistas y nosotros no.
y utilizamos ideas que ellas nos pasan, ¿no? Ahora, si nos va mal, nosotros somos los responsables, así que no nos olvidemos de eso. Si seguimos el consejo, si seguimos la idea, nosotros somos los responsables. Pero lo hacemos porque hay un conocimiento y tienen una delicadeza que nosotros no tenemos. Ahora, los esposos. ¿Alguna vez, o cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, esa fue una buena idea? Esa idea fue muy buena. A veces escuchamos la idea, a veces escuchamos el pensamiento que nos transmite la esposa, pero no decimos nada. No afirmamos, no utilizamos palabras de afirmación. Y como no lo escucha, entonces piensa que quizás no le gustó la idea, no nos gustó la idea. A veces nos pasa con las comidas, ¿no? Preparo una comida y no decimos nada. Y nos pregunta, ¿está rica? Sí, está buena. Pero ¿cuándo fue la última vez que esta comida está muy buena? Y esas palabras de afirmación ayudan a fortalecer el matrimonio. No nos olvidemos que tenemos que honrarlas a ellas. Y honrarlas a ellas significa respetar sus sentimientos, sus pensamientos, escucharlas. Y también no nos olvidemos que ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Que ella es igual que el varón y tiene el mismo valor delante de Dios, porque se necesita de un hombre y una mujer para poder crear una vida. Dios es el que da la vida, sin duda, pero se necesita una mujer y un varón para que nazca un bebé. Así que lo pone a la misma altura. Y Pedro dice, acuérdense que ella es coheredera de la gracia de la vida. O sea, a tal punto de que si tenés unos hermosos hijos, es porque ella también tuvo parte. Y para la mujer lo mismo. O sea, ambos son importantes delante de Dios. Por lo tanto, ambos tienen que respetarse, ambos tienen que escucharse. Si no hacemos eso, el versículo 7 termina diciendo que nuestras oraciones pueden ser estorbadas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro asumió que los esposos y las esposas orarían juntos y dice, esta oración es de ambos, la oración de ambos no será escuchada, sino que serán estorbadas. Muchos de los problemas vienen porque no oramos juntos y nos incluimos todos, yo me incluyo, no oramos juntos, el esposo y la esposa. Y no vamos a Dios juntos. Y a veces cuando uno va delante de la presencia de Dios, uno va con un corazón sincero. Nuestro corazón es vulnerable. Y los hombres tenemos que ser sinceros porque estamos hablando con Dios y Dios sabe todo. Y es el momento donde más nos unimos como matrimonio. Cuando meditamos juntos la palabra de Dios, cuando oramos junto al Señor. Y les pregunto y me pregunto a mí cuándo fue la última vez que oramos juntos con mi esposa por algo que yo tenía en mi corazón, por un peso que tenía en mi corazón, por el peso que mi esposa tenía en su corazón, por algo que le preocupaba, por algo que me preocupaba. La palabra de Dios y la oración son fundamentales para un hogar feliz y santo. Así que, iglesia, pasó la hora, pero sepan de que el enemigo va a atacar mucho el matrimonio. Si ataca el matrimonio, destruye toda la familia. A tal punto que puede haber muchos creyentes que están juntos, pero no están unidos. Pueden vivir en la misma casa, pero no tener una relación de esposo y esposa. Y aún siendo creyentes, porque el resentimiento creció tanto en el corazón que no les permite unirse, no les permite ser vulnerables el uno al otro, no les permite crecer espiritualmente. Y cada vez parece que hay un conflicto más grande. Y cada vez parece que no se entienden, que se entienden menos y menos, a tal punto que surge la gran pregunta, ¿no será que tenemos que estar distanciados un tiempo? Y el enemigo entró, ganó ventaja de la situación
y destruyó un matrimonio. Parece algo que no va a pasar, pero todo empieza en las pequeñas cosas. Cómo yo trato a mi esposo y cómo el esposo trata a su esposa. Algunas preguntas para terminar. ¿Somos compañeros o rivales? ¿Nos ayudamos el uno al otro a crecer espiritualmente o cada uno vela por su propio crecimiento espiritual? Es su problema, es entre él y Dios, es entre ella y Dios. Dependemos de lo externo para tener nuestra identidad, para sentirnos valorados, valoradas. Dependemos de lo artificial o de lo real. ¿Nos entendemos mejor que antes? ¿Somos sensibles a los sentimientos e ideas del otro o no nos tenemos en cuenta? ¿Vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones? ¿O quizás hace mucho que Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Nos enriquece y edifica nuestro matrimonio o nos priva de las bendiciones de Dios? Que el Señor siga fortaleciendo cada uno de los matrimonios de nuestra iglesia. Vamos a ponernos de pie y terminamos orando. Sin duda también la Biblia habla de la sumisión entre los padres y los hijos, ¿no? Y hay muchos hijos acá, pero bueno, es otro tema también largo que en algún momento lo vamos a tratar. Pero siempre toda sumisión es en Cristo, no nos olvidemos, en Cristo. Solo en Cristo podemos someternos unos a otros. Es imposible fuera de Cristo. Solo Cristo es el único que promueve la sumisión, porque Él sabe cómo creó el matrimonio, sabe cómo creó el hogar, sabe cómo creó la vida, la relación entre Dios y el hombre. Siempre con un concepto de autoridad. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos.